Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompaña. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí en tu programa El arte de ser padres y como todos los lunes traemos un tema que seguramente va a hacer que cambiemos nuestra forma de ver la semana y que podamos estar pues ejerciendo esta tarea de ser padres desde otro ángulo, ¿no? Cada lunes queremos darte un nuevo ángulo para poder realizar esta tarea de verdad con más conciencia, con más información, con más formación, para que en vez de ser la tarea más difícil que hemos tenido en nuestra vida, sea la tarea más emocionante que hemos desarrollado. Entonces, el día de hoy tenemos el tema, el síndrome del impostor. ¿Cómo estás, Ani? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo esta semana, iniciando con un lunes que de alguna manera nos da una pauta y la posibilidad de poder hacer cambios y analizar en qué estamos enfocando realmente nuestra educación, nosotros como padres en nuestra familia, Mariana. Exactamente, y como siempre, todos los lunes queremos saber quién nos está escuchando del otro lado. Queremos saber quién nos está acompañando en este programa. Así que le pedimos a todos los papás también que compartan el programa, porque seguramente tal vez si este tema lo conoces, si este tema te hace sentido, va a haber muchos de la gente que conoces, muchos conocidos que seguramente este tema les va a ser de interés. Y entonces también nos gusta saber desde dónde nos están escuchando, cuántos hijos tienen, qué edades tienen. Todo esto nos ayuda a nosotros a poder escoger los temas adecuados y darles, pues ahora sí que lo que se necesita. Entonces, pues vamos a empezar con el programa, no sin antes invitarlos a nuestra página El Arte de Ser Padres, para que desde ahí podamos seguir, pues conociéndonos y estando en contacto. Entonces vamos a iniciar el programa, el síndrome del impostor. ¿A qué crees que nos referimos con esta parte del impostor, no? Porque yo creo que nadie queremos ser impostores, pero ay, de repente, ¿cómo caemos en estas sensaciones de que yo siempre digo esto? A ver, entre tu imagen y tu yo real, ¿qué tanta distancia hay, no? Las personas que nos están escuchando algún día se han sentido así, es como un ejemplo, ¿no? Imagínate si llegamos el día de hoy o el día que acaba de pasar, el Día de las Madres, y te damos una medalla. Y te decimos, por ser la mejor mamá del mundo, ¿no? ¿Cómo nos caería esto? Realmente diríamos, ay, gracias, la verdad es que me la merezco, siento que he hecho lo mejor que he podido, o de repente diríamos, no, la verdad es que no me la merezco, no siento que soy la mejor mamá del mundo. ¿A qué nos referimos, Ani, con el síndrome del impostor? Pues fíjate, Mariana, de alguna manera está muy relacionada con desarrollar esa confianza en nosotros mismos, ¿no? Y creo que algo muy importante es poder identificar en la educación que hemos recibido desde pequeños, cuáles son los mensajes que más han impactado en nosotros y que nos han ayudado a construir esa confianza en nosotros mismos y esa autoestima. Ajá. Y nosotros como papás, ¿cuáles son esos mensajes que estamos transmitiendo a cada uno de nuestros hijos y que de alguna forma les están ayudando a construir esas herramientas de seguridad en ellos mismos? Exactamente, ¿no? Esta parte de cómo, qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos que les haga sentir realmente que no tienen este síndrome del impostor. Fíjate, Michelle Obama, este hombre Neil Armstrong que fue
a la luna. Muchas personas que son muy famosas, han comentado que de repente han tenido esta sensación del síndrome del impostor. Ujú. Y yo creo que pasa también por esta parte de la idealización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todos tendemos a idealizar al otro y entonces todos conocemos también nuestras carencias y entonces se puede dar como esta situación entre lo que piensan los demás y lo que nosotros pensamos no sea exactamente lo que sentimos, o sea, no haga clic entre esas dos. Y vamos a ver qué es lo que de alguna manera alimenta esta parte del síndrome del impostor. Pues de alguna forma tiene que ver mucho en el contexto familiar, en donde tú has crecido y por otro lado también cómo ha sido tu paso en la vida escolar, porque sin darnos cuenta no habíamos caído realmente en esa conciencia de la cantidad de horas que uno está en la escuela y cómo impacta el mensaje de los maestros, de nuestros compañeros, de ese ambiente escolar en donde nosotros nos desenvolvemos desde muy pequeños y que aporta de una manera muy importante lo que nosotros acabamos construyendo, tanto en lo positivo como afectándonos en lo negativo, ¿no? Exactamente, y es que tenemos que entender que somos seres humanos en continua construcción y más en la infancia. Y cuando nos construimos, ¿cómo nos construimos? Mira, hay dos tipos en investigaciones que se han hecho, hay dos tipos de personas que tienden a caer en este síndrome del impostor. Por una parte son las personas que han tenido hermanos con un desarrollo o un éxito en general en las cosas académicas, en una facilidad. Entonces, hay gente que se esfuerza demasiado en lograr las cosas por esta sensación de que no es suficiente, ¿no? Y yo creo que esta palabra de no es suficiente la vemos en el día a día, en las consultas, en la terapia, como de verdad qué exigencia, o sea, qué mensajes estamos mandando alrededor, que parece que todos, y más las mujeres, tenemos esto tatuado, ¿no? Esto tatuado en la base de nuestro ser, que nos hace pensar que tenemos que hacer muchas cosas para ser valiosos. Entonces, si tú tienes hijos, piensa esto. Este mensaje tú les mandas día a día, el de que ya por ser quienes son, por ser como son valiosos, valen y merecen y son suficientes. O siempre estamos mandando el mensaje de todavía no eres suficiente, ya que subas la calificación y no la bajes, porque si la bajas entonces pierdes esa suficiencia, ¿no? Esa sensación de capacidad y seguridad. Ya que te portes bien, ya que me obedezcas a la perfección, ya que cumplas mis expectativas, ya que todo eso será suficiente. ¿Y cómo lo vemos a la hora de relacionarnos con las parejas, ¿no? Que entonces vamos viendo qué tenemos que hacer para lograr ser suficientes. Y cómo perdemos de vista nosotros como papás, cómo esos mensajes impactan en nuestros hijos, porque muchas veces sin darnos cuenta caemos en estarlos comparando, ¿no? Como decía, si tú has tenido un hijo que ha sido un niño con una capacidad muy importante en donde le es muy fácil relacionarse con las personas y le es muy fácil y tener buenas calificaciones y desempeñarse en la escuela, al que viene atrás le cuesta muchísimo trabajo lograr lo mismo, ¿no? Entonces se la pasa comparándose con ese hermano y sin querer queriendo muchas veces los papás también podemos hacer esas comparaciones de mira a tu hermano fulano qué rápido acabó su tarea y tú ni siquiera has empezado con la primera plana, ¿no? Exactamente. Entonces, en una situación es esa, una parte son estas personas que viven estas circunstancias. Pero la otra parte que también es muy interesante, Dani, es las personas, los chicos, los que los papás les pusieron una expectativa muy alta en ellos, ¿no? Siempre les escribieron, tú eres el mejor, tú tienes que ser el mejor, eres buenísimo en esto, o sea, como esta expectativa tan fuerte en ellos también genera
en ocasiones esta sensación de síndrome del impostor, de tengo que lograr hacer las cosas, las logro hacer, pero cuando las hago, no siento que sea suficiente. No siento, ni siquiera puedo disfrutarlo. Entonces piensen las personas que nos están escuchando, escríbanos por favor de dónde nos están escuchando, si algún día se han sentido así. Y por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar los elogios. Me cuesta trabajo. No es que los rechace, pero cuando me los dan no sé qué hacer con ellos, ¿no? Es como, no sé dónde acomodarlos, dónde ponerlos, y entonces se siente algo incómodo. No es que no me gusten, no es que quiera que no me los den, pero no sé qué hacer con ellos. Entonces, seguramente a ti te pasó que te dieron, que lograste un ascenso, que te dieron un premio, que incluso como tus hijos te reconocen como mamá y de repente no sientes que está entrando, que te está nutriendo eso, porque eso es un acto de amor hacia ti, ¿no? Pero a veces no podemos como integrarlo hacia nosotros y que nos nutra. ¿Por qué? Porque justo ahí está el conflicto entre lo que nosotros creemos que cómo estamos haciendo las cosas y lo que los otros ven de nosotros. Ujú. Entonces ahí estaría la parte del impostor. Y qué importante es ir reconociendo nuestras capacidades, ir reconociendo nuestras virtudes, nuestros talentos y darnos cuenta si en el fondo, cuando logramos algo, nos sentimos satisfechos o le damos más importancia a esas inseguridades o esas dudas de pensar que no, pues lo que pasa es que me pusieron la varita más abajo, ¿no? Ujú, ujú. O no, lo que pasa es que tuve mucha suerte. De alguna manera hoy fue mi día de suerte y por eso me fue tan bien, ¿no? Y no Exactamente. debo de considerar que pues es el fruto de lo que yo he ido construyendo en mi confianza en mí misma, ¿no? Ajá, incluso también me imagino que cuando tuviste unos padres muy autoritarios, ¿no? Donde no, me imagino a este niño que llegaba con un 9 o con un 10 incluso y decían, bueno, es que esa es tu responsabilidad, ¿no? Donde no hubo nada de reconocimiento. Entonces, ¿cómo aceptar el reconocimiento? Imagínate, si sacarte 10 es tu responsabilidad, fíjate desde ahí. Tu responsabilidad o la responsabilidad académica en esa aparte, número uno es ir a la escuela, es estar en la escuela, es el cómo se está, ya es otra cosa. Esto tiene que ver con la actitud, esto tiene que ver con la motivación, no tiene que ver con la obediencia. Ujú. Entonces, si no ayudamos a los niños a entender que la actitud sí la eligen ellos y que si eligen una buena actitud, entonces eso es digno de celebrarse, ¿no? Entonces, es cómo se está viviendo la vida. Y esto me parece muy importante porque de repente decimos, esta es tu responsabilidad y les estamos enseñando que lo que se espera de ellos es el 100, no el 99, el 100% en todo momento, a toda hora. Y en estas expectativas de papás, ¿no? Que a veces yo digo, tienes 5 años, no va a recoger todo perfectamente por orden, por color, por... ¿Qué estamos esperando de nuestros hijos? ¿Qué estamos esperando de nuestros adolescentes, no? ¿Y qué mensaje les estamos comunicando? Y por otro lado también, ¿qué estamos construyendo en ellos? Porque muchas veces a través de esas expectativas tan altas, de alguna manera estamos construyendo niños muy ansiosos, muy nerviosos, de alguna forma que siempre están pendientes de que no vaya a faltar nada porque se van a sentir inadecuados, se van a sentir impostores, porque eso es lo que va construyendo esa mentalidad de impostura cuando desde muy pequeños perdemos de vista nosotros como padres que lo que hay atrás de esas expectativas está esa evaluación que me estoy haciendo a mí misma como mamá, que quiero verme como esa mamá perfecta, que todo lo hace bien, pero no me doy cuenta que me estoy llevando sin darme cuenta realmente entre esa educación a mi hijo, creando esos sentimientos de ineficacia, ¿no? De ansiedad, de nerviosismo. Y es que una mamá perfecta necesita hijos perfectos, y eso es un problema, ¿no? Fíjate, ya nos escribieron y me encanta
quiero que nos sigan escribiendo. Nos saluda Rocío Rodríguez Rodríguez desde León, Guanajuato. Muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por estar aquí en la familia del arte de ser padres. Fíjate que esto que decías, qué importante. Yo una vez tuve un paciente que llega, un chico joven, y que me dice, Mariana, estoy muy preocupado porque no quiero ser, y esta palabra, ¿no? Una persona, ay, se me fue la palabra, bueno, ahorita me va a regresar. No quiero sentir que no estoy Mediocre. mediocre, esa, gracias. Te la mandé hasta allá. Una persona mediocre. No quiero sentir que soy una persona mediocre, tengo miedo de eso, ¿cómo lo trabajamos? Y entonces yo decía, a ver, estudiaste tu carrera, tú te la pagaste, estás estudiando una maestría en este momento y te la pagaste, haces ejercicio, trabajas, ¿en qué punto? ¿En qué de eso? Y aparte a veces das clases, ¿no? ¿En qué de eso cabe esta idea de que puedas ser alguien mediocre? Ahí cabe. Ahí hay un espacio en el crecimiento, en el desarrollo, donde tenía mucho miedo a no llegar a la expectativa. Es más, tal vez ni llegué a la expectativa del otro, ¿no? Porque tal vez esa expectativa era, o sea, era para que nadie llegara. Porque ¿cuántos papás no quieren que sus hijos no lleguen a esa expectativa porque no quieren esa confrontación? Quieren ser siempre ellos los que tengan la razón. Y para eso van a hacer lo que sean a nivel inconsciente para que el hijo no la tenga, ¿no? Y qué duro es. Lo que ahorita seguramente me... Ok. ¿Ya me escuchas? Ya. Ok. Te digo que muchas veces a nivel inconsciente podemos mandarle estos mensajes a nuestros hijos de que hagas lo que hagas, nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar porque yo soy la que quiero siempre tener la razón y yo no quiero nunca que me vean vulnerable, como que me puedo equivocar o como que tenemos distintos puntos de vista. Entonces hay que poner atención en esto, ¿no? Claro, y también qué triste, Mariana, que de alguna manera yo he desarrollado esa necesidad de aprobación, en donde si no me siento aprobada, no tengo esa seguridad de poderme animar a buscar un reto. Yo me tocó verlo con uno de mis pacientes también, que ya había terminado su carrera, hizo una especialidad y no se animaba a entrar en el plano laboral, ¿no? Y entonces empezamos a ver qué era lo que lo estaba frenando. Y de alguna forma era esa necesidad de sentirte tan seguro, ultra seguro, de no fallar, ¿no? Y de no fallarle a quién. Ajá. Entonces, esa necesidad de aprobación es algo que muchas veces vamos desarrollando desde muy pequeños por esa insistencia de los padres de querer tener hijos perfectos. Claro, claro. Y fíjate, nos escriben desde Chiapas, Ani López. Gracias por escribirnos. No conozco, tengo que ir a conocer Chiapas porque no lo conozco. Pero muchas gracias por ser parte del arte de ser padres. De verdad que sus mensajitos a veces puedes decir, bueno, es un mensajito de saludo, pero no saben el impacto que tiene en nosotras y en todas las otras personas que están escuchando el programa. Entonces, fíjate, vamos, Carla, gracias también por escribirnos. Vamos a ver los 4 fantásticos, por así decirle, pero es las 4 cosas, las 4 situaciones que alimentan este síndrome del impostor. Número 1 es el perfeccionismo, ¿no? Qué horror esta parte del perfeccionismo, de cómo yo lo he visto incluso en niñas de 2 años. Yo no sé a qué clase vamos como al año y medio, que desde ahí, bueno, seguramente es una clase con nuestra mamá y más en las mujeres, pero desde ahí ya estamos empezando a marcar el perfeccionismo, ¿no? Me acuerdo una pequeña que dibujaba algo y decía, es que yo no lo sé hacer bien, ¿no? Y se enojaba porque no lo podía hacer bien y lo borraba y lo borraba. Entonces, el perfeccionismo es justo esta sensación de que cuando hagamos las cosas perfectas, entonces vamos a obtener lo que queremos obtener, que es la única manera de obtenerlo, ¿no? Y entonces nos queremos ver perfectas,
queremos hacer todo lo que hacemos perfecto, queremos ser las mamás perfectas, las mujeres perfectas, las trabajadoras perfectas, y de repente ya tenemos un síndrome de burnout de que ya no podemos con todo. Así es, y sin darnos cuenta, nosotros como mujeres fuimos muy educadas en esa parte del perfeccionismo, ¿sí? Y eso lo vemos como algo positivo. Ujú. Nosotros como mamás, sin darnos cuenta, les pedimos a nuestros hijos que hagan las cosas de manera perfecta, Y que ¿no? sean perfectos. Y que sean perfectos. Entonces, les pedimos que hagan algo y en el mensaje atrás de todo lo que han hecho, sin darnos cuenta, mandamos otro mensaje de algo faltó o Ajá. nada es suficiente para ti. Y Ujú. eso se vuelve muy desgastante, ¿no? Porque de alguna manera, atrás de muchas de las actitudes que tenemos nosotros al realizar cualquier situación, es como buscar esa aprobación de nuestros padres. Entonces, cuando siempre hay una desaprobación porque las cosas no están perfectas, me deja un sentimiento muy negativo y va construyendo una autoestima baja. Ajá, una autoestima baja y una manera, imagínate, si la persona que más te debe de amar en este mundo te enseña que no es suficiente, que tú tienes que hacer todo perfecto para que la otra persona esté contenta, inclusive desde ahí cómo tenemos que reconfigurar nuestra labor como padres, de decir, a ver, no vamos a construir a nuestros hijos, ese no es el objetivo. El objetivo es descubrirlos para entonces acompañarlos en lo que nosotros podamos hacer de ellos. ¿Qué quiere decir? Solo en lo que podamos, o sea, no podemos tampoco luchar contra ellos, ¿no? Totalmente para que sean como nosotros que pensamos que es, sino tenemos que ir acompañando el proceso de desarrollo. Fíjate, me escribe Carla, ¿cómo ayudar a tu hijo si le has generado altas expectativas y siempre quieres ser el mejor y ser visto? Tienes 5 años. ¿Qué importante es esto? A ver, uno, ¿por qué quieres ser el mejor? ¿No? Estaba trabajando con un pequeño y estábamos hablando de la flexibilidad cognitiva, porque él siempre quería ganar. Y entonces estábamos jugando en sesión y le decía, ya sé, íbamos a correr. Gana el que pierda. ¿Cómo? Sí, gana el que llegue al último. El que pierda gana. Y entonces él, ok, ok. Y entonces ya estábamos jugando como a quién iba a perder, ¿no? Y entonces esto rompe, ¿te fijas cómo rompe inmediatamente con lo que nos han enseñado siempre que ganar es lo más padre? O de repente, cuando están chiquitos, por ejemplo, que tiene 5 años, siempre cuando uno gana nos emocionamos, ¿no? Y el que pierde se pone triste. Y entonces cambiar esta dinámica, ¿sabes? Que el otro gane y tú te emociones muchísimo. Y digas, es que es padrísimo ver cuando alguien más gana, también compartir eso. Entonces, esta parte de no poner que necesita que necesita que le pongan atención o ser visto, creo que eso es algo muy interesante decir, ¿qué es lo que está necesitando mi hijo que necesita ser visto y por quién? Ujú. Puede ser que tenga problemas de socialización en la escuela. Puede ser que necesite algo de mí que yo todavía no me he dado cuenta que es lo que necesita. Puede ser que tiene una personalidad o tiene una parte vocacional un poquito hacia esta parte de expresar, ¿no? Y ser visto, y entonces también tengo que perfilarlo hacia allá. Ujú. Entonces, yo creo que algo muy importante es empezar a romper, y se puede romper desde hablarlo, Carla, se puede romper el decir, ¿saben qué? Yo pensé o en algún momento pensé que querían que ustedes llegaran a hacer esto, pero ahora quiero descubrirlos, quiero saber quiénes son, ¿no? Y entonces, desde cómo reaccionas cuando no han cumplido lo que tú les dijiste que hicieran, ¿no? Les dije que hicieran esto. Lo primero que yo haría, Carla, sería poner en una lista cuáles son realmente mis expectativas, las mías, y darme cuenta si son altas o no son altas, para después ver qué estoy comunicando a nivel no verbal. Y a partir de eso podré trabajar en cómo cambiar ese contenido a un contenido un poco más adecuado. ¿No, Ani? Y por otro lado, también el poder identificar la balanza de los mensajes positivos o mensajes negativos que mandamos, porque desgraciadamente a nivel sociocultural
y educativo nos hemos enfocado mucho en el tema del triunfo y de la competencia, ¿no? Entonces, las personas triunfadoras y que tienen éxito son esas personas que ganan, son esas personas que llegan primero, son esas personas que de alguna manera tienen muy claro lo que quieren y que nos hacen a un lado si nosotros no tenemos esas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué estamos nosotros transmitiendo en casa? Porque uno de los problemas mayores es el mandar o enfocarnos más en lo que falta que en lo que hay. Y lo vemos mucho en la terapia cuando estamos viendo conocimiento con uno mismo, que les preguntamos cuáles son sus cualidades y les cuesta muchísimo trabajo mencionar sus cualidades. Están más enfocados en sus defectos que en sus cualidades. Claro. Y entonces hay que romper este perfeccionismo, ¿no? Hay que romper, hay que aceptarnos como personas imperfectas y amar eso, amar la imperfección. Qué importante es romper la estructura porque después ya nos vemos la arruga, ya nos sale la cana, ya y estamos frustradas ante la vejez, frustradas ante lo no perfecto, ante algunos kilitos de más, ¿no? No podemos ser felices hasta que no seamos perfectos. Entonces, hay que empezar a trabajar con eso, con aceptar la imperfección como la belleza. Hay modelos ahora que justo ese es su fuerte, su imperfección, y han hecho de su imperfección todo un valor importante. Entonces, esta es una parte. El segundo de estos factores que alimentan el síndrome del impostor es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sentimos ansiedad, muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Y lo que hacemos es intentar controlar todo. Ajá. En vez de aprender a manejar la ansiedad, conocerla, lo que significa toda esta parte, sino que intentamos controlar todo. Y de ahí se deriva muchas veces, como también el perfeccionismo, pero voy a controlar todo para que nada se me salga de mi cuadro, ¿no? Y entonces voy a controlar qué voy a hacer, qué voy a comprar, dónde debe ir todo. Y pues esto nos pasa mucho que de repente nos convertimos en controladores, ¿no? Y entonces hasta, yo me acuerdo que fui a unas vacaciones con unos familiares y yo estaba impresionada del nivel de control de la gente, ¿no? Que era como, ya, despiértense, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ajá. Incluso como papás, como a veces estamos controlando lo que comen nuestros adolescentes o adultos, ya. O sea, queremos seguir controlando todo, queremos controlar qué van a estudiar, queremos controlar qué novia escogen, qué amigos tienen, y nos convertimos en los expertos controladores solo por no saber manejar nuestra ansiedad. Así es, y por otro lado también identificar qué hay atrás de la ansiedad que se está presentando esa situación para hacerme despertar de algo que no estoy queriendo manejar o que no estoy queriendo enfrentar. ¿Sí? Exactamente. Que puede ser esto, puede haber una razón emocional, que es esto, o puede haber una razón orgánica, ajá, que también es muy importante, pero lógicamente la vas a ir detectando cuando estés buscando, como dice Sani, qué razón, qué es lo que está atrás de mi ansiedad. Pues tal vez voy a decir, ya vi todo y no hay nada atrás, entonces, ¿qué está pasando? Y entonces me daré cuenta de si es orgánica o si es emocional mi ansiedad. Entonces, si la sé manejar, se va a ir rompiendo este síndrome del impostor porque ya no voy a necesitar hacer algo, controlar algo para poder sobrellevar la ansiedad. Entonces, esta parte es muy importante. Muchas gracias a las personas que nos escriben, a Ani López. Ahorita vamos a seguir contestando esta parte. Y Jack Onassis, muchas gracias y sí vamos a darles ahorita unos tips. La tercera es la confianza en sí mismo, la duda en sí mismo, ¿no? Cuando no confías en lo que haces, y esto yo creo que a toda la persona podría decir que nos pasa, de repente nos cuesta mucho trabajo como darnos cuenta que si lo que hacemos lo hacemos bien o no. Sales de la universidad, empiezas a trabajar. ¿Cuánto tiempo? A ver, las personas que nos están escuchando, es que hay muchas, ya las vi ahí atrás de sus teléfonos, de sus computadoras. ¿Cuánto tiempo a ti, de que saliste de trabajar, o que iniciaste un nuevo trabajo, perdón, de estudiar o que iniciaste un nuevo trabajo, te diste cuenta que lo que hacías, lo hacías bien? O sea, empezaste a confiar en lo que hacías. Yo creo que
es un proceso, pero llega un punto, o debería llegar un punto donde clic, te hace clic y te das cuenta que haces, lo que haces lo haces bien. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando no hemos aprendido a eso? Cuando la exigencia es tan fuerte que nunca lo voy a hacer suficientemente bien. Que siempre, recuerdo que estaba con una paciente y le decía, ¿para qué estudia? Estaba estudiando su maestría. Le decía, ¿para qué estudias tu maestría? Y me decía, pues, ¿cómo para qué? Para saber más. Ah, muy bien. ¿Y para qué quieres saber más? Mm, pues para sentir que estoy creciendo. ¿Y para qué quieres sentir que estás creciendo? Pues para estar bien conmigo misma. Ok, entonces si no estudias tu maestría no puedes estar bien contigo misma. Ujú. Entonces fíjate cómo ahí, como en una trenza, se van entrelazando muchas cosas a nivel inconsciente que a veces nos hacen que tomemos esa decisión. ¿Qué quiere decir? Podemos estudiar o no la maestría, no importa, o sí estudiarla y sí estudiarla, pero la motivación que está abajo de por qué la estamos estudiando y cómo la vamos a estudiar va a ser muy distinta si lo hacemos realmente para disfrutarlo, para aprender, para como una decisión, para poder sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces eso va a generar un nivel de ansiedad importante en el que tengas que sacar muy buenas calificaciones, porque si no, no, ¿cómo vas a ser de las mediocres que no sacan buenas calificaciones? Y entonces te vas a empujar a hacerlo, o a ser vista, o a ser reconocida, o todo esto. ¿No? Entonces, esa es una parte como muy importante. Y la Y siguiente, también darnos cuenta que, perdón, ajá, perdón, es que se pausó un sí, poquito aquí el internet. Y también te decía Mariana que muchas veces, porque nos da mucho miedo sentirnos juzgados. Entonces, mejor no levanto la mano, mejor no me atrevo a buscar ese empleo y si me lo están ofreciendo, empiezo a llenarme de dudas y a pensar en todos los nos o en todas esas, esos pensamientos que me pudieran hacer dudar de mí misma, ¿no? No, pero ¿qué tal si a la mera hora no puedo sentirme con la confianza de desarrollar ese puesto? ¿No? Y ujú, todo eso lo conecto con esos mensajes que he recibido desde casa desde muy pequeño, ujú, ¿no? ujú, ujú. Porque me pueden pasar los dos extremos. Por una parte, dudar de mí mismo o por otra parte, confiar de más, que también en esa parte de confiar de más, al empezar a sentir ese éxito, empiezo a dudar de mí mismo, ¿no? Y a pensar que fue por algo externo a mí, no por mi capacidad. Claro, y fíjate que al fin y al cabo este egocentrismo, o sea, tú ves a la gente y piensas que se siente el mejor de los mejores, pero en el fondo es lo mismo, es una sensación de me tengo que proyectar de esta manera porque estoy controlando todo para que no se me caiga el teatrito, ¿no? Y entonces esto pasa. Y la última parte de lo que alimenta, el último factor que justo nos están preguntando aquí un tema de esto, es miedo a equivocarnos, ¿no? Ese es el último, otro de los factores, que yo pienso que se da mucho por dos situaciones. Por lo que nos dicen que va a pasar cuando nos equivocamos, o lo que pasó cuando nos equivocamos en la casa, ¿no? En nuestra casa. ¿Qué pasó cuando se te derramó un vaso de agua? ¿Qué pasa en tu casa? Es algo que se ve, que todo el mundo te ayuda, te gritan, ajá. ¿Qué pasa? Y entonces yo hablo mucho de esto con mis pacientes, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Cómo te vas a elegir tratar cuando te estés equivocando? Ujú. ¿Cómo te vas a tratar? ¿Te vas a gritar? ¿Te vas a decir, ya ves para qué fuiste? Sabía que ni tenías que ir, pero ahí vas tú ajá. ¿O te vas a tratar bien? Ujú. ¿Cómo tratas a tus hijos cuando se equivocan? Son todas estas preguntas que creo que son bastante importantes, ¿no? Y qué común es ver tanto en la empresa como en la vida familiar a las personas cuando cometen un error, echarle la culpa a la primera persona que se le ocurre, ¿no? En vez de decir, yo creo que te sorprende más escuchar a alguien que dice, discúlpame, me confundí, o discúlpame, no me percaté de esto, discúlpame, llegué tarde, por eso se cometió este error, ¿no? Ujú, Sino por ujú. el contrario, estamos viendo a quién le echamos la culpa,
para librarnos de esa situación, porque desde muy pequeños no hemos aprendido a darnos cuenta que en la vida del error uno aprende. Exactamente. Y fíjate, muchas veces también ni siquiera nos permitimos equivocarnos. Yo digo, si no te has equivocado, permítetelo, hazlo, ¿no? Hazlo, equivócate y date cuenta qué pasa cuando te equivocas. Ajá, hasta en lo más pequeño y sencillo de la vida, equivócate y date cuenta qué pasa cuando te equivocas. Vas a descubrir algo maravilloso cuando te equivocas, ¿no? Así es, y darte cuenta que de los errores son oportunidades de aprendizaje para que si te vuelve a pasar alguna situación ya vas a saber cómo manejarlo, ¿no? Pero muchas veces también ese tema de controlarlo todo no te permite la equivocación porque quieres todas las situaciones tan perfectas y tan controladas que eso piensas que va a evitar el caer en la equivocación, ¿no? Claro, y lo interesante es que cuando te equivocas, ahí mira que no pasa nada. Acá no pasa nada, ¿no? Y a veces pensamos que son grandes equivocaciones, pero al fin y al cabo te das cuenta que con el tiempo, imagínense, todas estas personas que han vivido escándalos y que vivieron cosas que decías, Dios mío, yo me iba a esconder en una cueva y no salía como en toda mi vida. ¿Y qué pasó? Dicen que de repente no tenemos memoria y se nos olvidan las cosas, pero sí, te adaptas a la situación y puedes vivir esto y pasarlo. Entonces, fíjate, Ani, yo quiero hacer una pregunta muy interesante, que esto nos puede llevar como a la raíz del síndrome del impostor, que es, ¿qué mentira te estás contando a ti mismo para no ser suficientemente bueno? ¿Qué mentira es la que está atrás de todo esto? ¿Qué mentira te estás contando? Creo que de ahí podrías encontrar muchos mensajes que llegaron en tu infancia, que es lo que te está haciendo ahora pensar que no eres suficiente. Ajá, dice, pues es que no soy suficiente porque tengo que estar flaca para ser suficiente. Tengo que estar flaca para que me quieran. Tengo que estar casada para ser feliz. Tengo que ser muy inteligente para que me quieran. Tengo que lograrlo todo. Ujú. Qué mentira hay atrás de todo esto, ¿no? Porque de repente podemos encontrar muchas mentiras que nos fueron contadas y que tenemos que resignificarlas y cambiar esa sensación. Porque si no, inconscientemente en los mensajes no verbales, ahí van hacia nuestros hijos, ¡fum! Todos. Y por otro lado, también nosotros como mujeres, de alguna manera, somos muy juzgadas, muy criticadas, muy exigidas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, cuando ves que el grupo es mixto, de repente va a haber un examen y las mujeres, bueno, se la pasaron todo el tiempo estudiando, dedicadas, y llegan todas preocupadas pensando que no les va a ir bien, ¿no? Y los hombres le dieron 3 leídas. Y llegan súper tranquilos, a ellos no les pasa la vida y saben que van a hacer un buen examen, ¿no? Entonces, esas inseguridades que se van construyendo desde muy atrás, a pesar de la dedicación y del esfuerzo, de alguna manera muchas veces no son tomadas en cuenta cuando se trata del trabajo de una mujer, ¿no? Ya que pasan los años te dicen, ay, no, yo me acuerdo que tú eras muy estudiosa y que te dedicabas mucho y fuiste una persona que de alguna manera sé que por la ayuda que me diste yo pasé las materias y dices, me lo hubieras dicho desde ese entonces, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, y es que qué visión, por ejemplo, en la secundaria, la visión para las personas que les gusta la escuela es una visión negativa. Ajá. Pero a la hora que llegas después de la universidad es una visión positiva. Y entonces esto es muy confuso. Acá, igual que ser un hombre como noble y sensible, es algo muy negativo en la secundaria porque te ven como débil, pero a la hora que ya tienes 35 es algo muy positivo y entonces todo el mundo quiere salir contigo. Entonces, estos mensajes que de repente recibimos son muy confusos y por eso tenemos que reestructurar cuáles son todos los mensajes que nos han llegado y empezar
a construir nuestra propia filosofía de vida, que es ¿por qué merezco ser feliz? ¿Por qué merezco las cosas? ¿Por qué merezco una buena pareja? ¿Por qué merezco? ¿Por qué? Ah, es que tengo que esperar a ser una buena persona, a saber mucho, a ser muy bueno, a crecer. ¿Por qué tendría que esperar eso, no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante y que hablamos de cuáles son estos como tips muy prácticos que nos pide Jack Onassis, esos tips prácticos que nos pueden ayudar a romper con el síndrome del impostor. Bueno, que hablamos de escribe cuáles son todas tus expectativas sobre ti o sobre tus hijos, ¿no? Yo creo que esto te va a ayudar mucho, es el mapa del recorrido a romper este síndrome del impostor. ¿Cuáles son tus expectativas? De ahí, empezando, que hay que evaluar si son posibles, ¿no? Porque está como, me acuerdo en una ocasión que estaba trabajando con un hombre y le digo, hazme una lista de expectativas sobre cómo quieres tu pareja, ¿no? Y bueno, era una cosa que me acuerdo que al último, de verdad, que terminamos con una carcajada, porque era algo tan imposible, ¿no? Quiero una mujer hermosa, dedicada, que acepte a mi hijo, pero que no me pida esto, pero que me dé esto, pero que no me pida. Bueno, era una lista tan enorme que decía, no, definitivamente, no, yo creo que no existen esas mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí puedes darte cuenta si tus expectativas son reales o están basadas en una fantasía. Ajá. Y también yo les recomendaría que se dieran un tiempo de conocerse más y de enfocarse en sus cualidades. Las cualidades de cada uno de sus hijos y hacérselas notar igual o más seguido que las situaciones negativas, porque por lo general a veces olvidamos mencionar todos esos aspectos positivos que vemos en los demás, como si pensáramos que el otro se las va a creer. No, qué bueno que se las crea, ¿no? Y entonces hacer en cada uno de nuestros miembros de la familia, no nomás en nuestros hijos, también en nuestro esposo, hacerle ver todo lo positivo y lo agradecido que estamos con ellos por todo lo que dan y lo que aportan y lo que tienen como seres humanos. Todos tenemos algo maravilloso, eso es la realidad, ¿no? En este proyecto No te escucho. Perdón, creo que ya. En este proyecto que hicimos con Álvaro Cuevas, justo trabaja esta parte de que la huella de la mano es única. Ajá, es única. Nadie tiene otra huella como la tuya, ¿no? O incluso también la retina del ojo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todas las personas somos únicas. Ya con el hecho de nacer, somos únicas, irrepetibles y tenemos muchísimas cosas que aportar, muchas habilidades, muchos talentos, solo se tienen que desarrollar. Entonces, yo creo, fíjate, nos pregunta Ani que cómo evitar Ya. perdón. Nos preguntan aquí cómo evitar transmitir a nuestros hijos los miedos, por ejemplo, el miedo a fallar, el miedo a equivocarnos, el miedo a fracasar. Yo creo que es súper importante romper con nuestros miedos. No podemos no transmitírselos si los tenemos, ¿sabes? ¿Quién puede no transmitir el miedo a un ratón cuando aparece un ratón y o sea, es muy complicado? Nuestro mensaje no verbal va a ahí brotar el ojo, va a brincar todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a romper el miedo, a permitirles que fallen. ¿Cómo permites que un niño muy pequeño falle? Cuando lo dejas que se caiga. Claro, claro, conscientemente. ¿Qué significa eso? No vas a dejar que se caiga de las escaleras, vas a dejar que se caiga de un poquitito arriba hacia abajo. Y entonces el niño va aprendiendo. Cuando lo dejas aprender a través de las equivocaciones, yo siempre hago esta metáfora de qué pasaría si el niño no le gustara equivocarse. ¿Qué pasaría a un niño de 1 año y medio
si no, no, así de 1 año, si no quisiera equivocarse, imagínense. Se para, se cae en su pañal de pompis, no, y dice, no puede ser posible. No puede ser, nunca voy a aprender a caminar. Voy a ser el único niño en el mundo que no sabe. Voy a ser una desgracia para la familia. Ya todos los demás caminan y corren y yo nunca voy a aprender. No puede ser, no, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido. Y los niños no hacen eso. Solo se paran de nuevo y siguen intentando hasta que lo logran, ¿no? Entonces, como estos pequeñitos, tenemos que aprender a hacer eso, a volver a intentar, y cada caída, no verla como una caída, literalmente, cada problema, cada equivocación, verla como una parte del aprendizaje. Si no te equivocas, no estás aprendiendo. Y entonces cada vez que que te sientas perfecta, que sientas que vas lográndolo muy bien, que no te equivoques, di, aguas, no estoy aprendiendo. No estoy aprendiendo, algo me está faltando que no me he permitido equivocarme para aprender. Entonces, creo que romper esto puede ayudarnos mucho a aprender, a cambiar y a romper el síndrome del impostor. Así es, y por otro lado también no sobreprotegerlos, no suplirlos y ayudarlos a que ellos mismos vayan desarrollando esas habilidades, porque ahora como nada más tenemos un hijo o dos, pues tenemos mucho tiempo libre y entonces estamos encima de ellos y no los dejamos ser ni los ayudamos a que ellos mismos vayan construyendo esas herramientas. Otro punto también muy importante que podemos recomendarles es que nosotros aprendamos de los fracasos, que no veamos los fracasos como una derrota, sino que podamos asimilar esos fracasos y que del fracaso aprendamos una lección, que sea el enfocarnos en ver eso como una oportunidad y no como una amenaza, porque muchas veces vivimos situaciones que nos hacen sentir de alguna manera muy bloqueados porque nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros errores y entonces ya nos deprimimos y entonces no buscamos la forma de aprender de ello y verlo como una oportunidad, como ese niño que se cae y se vuelve a levantar y que busca otra oportunidad de poder aprender algo nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces, 4 puntos. Rompe la perfección. Maneja tu ansiedad. Confía en lo que sabes y en lo que tienes y en lo que puedes. Sobre todo yo diría, no tienes que saber que puedes, solo tienes que confiar que puedes, que es diferente. Y número 4, equivócate. Equivócate. ¿Qué quiere decir? No pidas lo mismo cuando vas a comer, no pidas lo mismo porque tienes miedo de probar y que no te guste. Pide cosas nuevas, aprende nuevos sabores, haz cosas nuevas. Si te vas a ir por un lugar, vete por el otro. Esto te va a ayudar muchísimo a tener esta flexibilidad cognitiva y a no tener miedo a fallar. Entonces, bueno, si ya te diste cuenta que hay cosas que trabajar y todos tenemos que trabajar, estamos muy emocionados por compartir esta nueva, pues, por así decirlo, una remodelación del proyecto que es No se escucha. Listo, tenemos para ti ayuda, para todo tipo de ayuda, desde los que están aquí en Guadalajara, que puede ser presencial, hasta todas las personas que nos están escribiendo desde otras partes de la República. Tenemos acompañamientos pre y postnatales, tenemos acompañamientos pedagógicos, individuales, de pareja, de todo tipo. Y claro que estamos pues muy contentos con esto y queremos que nos conozcan. Pueden entrar a la página del Arte de Ser Padres y ahí nos pueden conocer nuestros servicios. Y pues nos vamos este lunes y esperando que la próxima semana nos acompañen. Por favor, contáctenos, por favor, compartan el programa, de verdad. Si quieren hacer una buena obra el día de hoy, compartan el programa a más papás que seguramente van a cambiar este chip de ser papás y lo van a disfrutar con formación e información. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita semana. Bendiciones. Muchas gracias. Bonito lunes. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompaña.
con los pies en la tierra.